Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es desvaríos sobre Gibraltar. Estamos asistiendo a todo lo que fueron esas locuras de cambios, de traspasar un territorio por otro territorio, y todavía rizaremos más el rizo en el capítulo de hoy a la hora de decir cosas que afortunadamente no se llevaron a cabo, porque era todo como muy demencial. Pero nos habíamos quedado en uno de los últimos podcasts que estáis escuchando, nos habíamos quedado en Fuerteventura y nos habíamos quedado en Betancuria, contemplando una iglesia, una bella iglesia en ese pueblo que nos dejó a todos sorprendidos por la belleza del blanco y de la piedra negra, la piedra negra volcánica labrada, y que nos dijeran que aquello había sido un obispado. Bueno, fue un obispado, pero que fue extinto, luego que se retiró de ahí, por decirlo de alguna manera, el obispado. Pero obispado fue el obispado. El origen del obispado de Fuerteventura está directamente relacionado con los sucesos acaecidos tras el Cisma de Occidente. El Cisma de Occidente corresponde entre 1778 y 1417. Ocurre en las fechas exactas en la cual Betancourt está en todo este movimiento de hacerse con la isla de Fuerteventura. Pues tras el regreso a Roma desde Aviñón del Papa Gregorio XI y tras la destitución años después de Benedicto XIII en el Concilio de Constanza, Fray Mendo de Viedma, obispo de San Marcial del Rubicón en Lanzarote, muestra su lealtad a Benedicto XIII, quien de hecho había creado años antes, en 1404, la citada diócesis del Rubicón, la cual correspondía a todo lo que eran las Islas Canarias. El Concilio de Constanza de 1414 eligió a Martín V como único papa y con sede en Roma. Se acaban ya los papas de Aviñón. Martín V fue reconocido por la gran mayoría de los reyes europeos, pero Benedicto XIII se negó a entregar la tiara papal, esa especie de tres coronas, apoyado por una minoría, entre ellos el obispo de San Marcial del Rubicón, Fray Mendo de Viedma. Por este motivo, Benedicto XIII fue considerado antipapa y la sede del Rubicón quedó excluida de la jurisdicción del Papa Martín V. El llamado Papa de la Unidad, Martín V creó el obispado de Fuerteventura mediante la bula Ilius Celesti Agricole, en la cual quedaban englobadas todas las Islas Canarias excepto la isla de Lanzarote, que era la rebelde, por decirlo de alguna manera. El franciscano Martín de las Casas fue nombrado obispo de la nueva sede de Fuerteventura, si bien nunca llegó a tomar posesión de la sede. En 1424 falleció Benedicto XIII y pocos años después Fray Mendo de Viedma fue sustituido en la sede de San Martín del Rubicón en 1431 por Fernando Clavetos, perteneciente a la Orden de San Jerónimo. Por otra parte, Fray Martín de las Casas pasó al obispado de Málaga, dejando el obispado de Fuerteventura sin obispo. De este modo, la sede del Rubicón se reintegró en el papado oficial y el obispado de Fuerteventura fue abolido solo 7 años después de haber sido creado en 1431. Ahora entendemos un poco más
porque esto ha sido un obispado. En la iglesia que visitamos, en esta sede de Betancuria, está el Museo de Arte Diocesano. Esto es pequeño, pero es muy curioso. Es un museo de arte sacro que fue inaugurado en 1978 y su primera sede se ubicó en la que fuera la casa del beneficiado de Betancuria y vicario de la isla. Al no haber ya obispo, porque al reintegrarse otra vez a la observancia, siguió mandando el obispo que estaba en Lanzarote. En la actualidad exhibe sus piezas en lo que es la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, que fue la antigua catedral. Hubo obispo, pues aquello fue una catedral de Santa María de Betancuria. Ya os recuerdo una vez más que la villa de Betancuria fue fundada por estos conquistadores normandos en 1404, tomando el nombre del propio conquistador Jean de Betancourt. La primera parroquia se remonta a 1410, promovida por el conquistador normando. Era de estilo gótico francés, pero en 1593 la invasión e incendio de Chaban Arraez, de este os hablaré, porque este me ha parecido, es un pirata absolutamente pintoresco, solo dejó, como os digo, después de esta destrucción, solo dejó algún vestigio. La reconstrucción se realizó ya en estilo mudéjar, con techumbre de madera que se alternó con construcciones de mampostería completamente encalada. El templo que visitamos presenta planta basilical con tres naves separadas por columnas, con sendas capillas cabeceras en la nave de la epístola y del Evangelio, y el presbiterio queda separado por un arco apuntado como reminiscencia del gótico, mientras que en las naves se han empleado arcos de medio punto. En el exterior, además del estilo mudéjar andaluz, se puede observar una torre de planta cuadrada, obra del cantero Pedro de Párraga, concluida hacia 1691. La fachada, con cantería amarilla, arco de medio punto y de decoración detallada. En el interior, además del artesonado, destaca el coro a los pies de la nave central, realizado en madera tallada y policromada, y la sillería de la planta baja y en la parte superior una interesante balaustrada a modo de una tribuna con decoración de casetones. El retablo mayor acoge a la Inmaculada Concepción y está datado a finales del siglo XVII. Y en la nave del Evangelio destaca el retablo barroco de madera policromada. Los demás retablos de la iglesia son de cantería policromada en vivos colores. Parece uno que está te da la impresión de que estás en México, que estás en Sudamérica, por la viveza que tienen de los colores, esos verdes claros, azul añil, rojos radiantes. La sacristía destaca por el magnífico artesonado de características decorativas renacentistas y estructura mudéjar, y los lienzos dedicados a la vida de la Virgen, así como el cuadro de la nave de la iglesia, obra de Nicolás de Medina. A mí es el cuadro que más me impresionó, realizado en 1730 para el testero de la Cajonera, donde se guardaban y se guardarán todavía todo lo que son los ornamentos. En el museo se exhibe orfebrería, entre la que destaca la custodia de plata dorada de 1600, obra del orfebre tinerfeño Andrés Lorenzo, bandejas de plata, vinajeras de factura americana, además de ornamentos litúrgicos, esculturas y pinturas procedentes tanto de la propia iglesia como de otras parroquias de la isla. Es curioso porque se ve una nave, esto de la nave es muy, muy propio, se ve también en una barca allí como navegando a Santiago, a Cristo, a San Juan y a la Virgen al pie de un palo de vela de barco, que en el fondo es una cruz. También está Jesucristo montado en ese barco con todos los apóstoles, y nadando alrededor en la parte de adelante, pues está San Pedro, está Salomón,
está San Pedro dando de comulgar a unos frailes, está la fe dirigiendo el barco, está una vela hinchada al viento donde se ve a Cristo crucificado, y entre las aguas, agarrándose a lo que es ese barco, a eso que es la fe, está San Agustín, está San Cirilo, está San Justino. Hay varios santos que están como levantando las manos para como abrazarse a la barca, a lo que es a la barca de la Iglesia. Es interesante un San Francisco de Asís del siglo XVII, que es de bella factura, y también la imagen de la Inmaculada Concepción del siglo XVIII. Es un sitio de mucho sosiego, uno puede estar allí sentado, todo es de piedra, el suelo es de una piedra ahí bruñida por el paso del tiempo, y es muy interesante visitar lo que es esta sede de Betancuria, esta iglesia tan interesante de la Inmaculada Concepción. Hoy hemos recorrido un poco más Betancuria. También hay unas cafeterías, pero eso yo creo que tiene que ser más una persona que vaya descubriendo todo lo que son los encantos, los rincones y la fisonomía tan característico que tiene este pueblo, Betancuria. Continuaremos el viaje a partir de ahí, de ese punto, en los siguientes podcasts. Nos habíamos quedado en la inauguración del Canal de Suez, que fue inaugurado el 17 de noviembre del año 1869 y que devolvió al Mediterráneo la actividad comercial y la importancia que había tenido en otras épocas. Ciertamente los ingleses se habían quedado fuera de la gestión del canal, pero luego veremos por qué pasaron muchas cosas. Pero no por eso perdieron su papel preponderante. Para Francia y para Gran Bretaña el Mediterráneo se convertiría desde entonces en el cordón umbilical que le uniría con sus respectivos imperios en Oriente y un motivo más de fricción entre ellos. Inicialmente el canal no dio buenos resultados, pues aunque se acortaba el tiempo de la travesía para llegar a Oriente, los vientos contrarios dificultaban el paso en una época en la que todavía predominaban los barcos de vela. Pero la aplicación del vapor vino a solventar esas dificultades y reveló a Gran Bretaña su error inicial de no haberse quedado al margen. No obstante, en un principio, el verdadero interés de Gran Bretaña por el Canal de Suez no fue comercial, sino estratégico. Las insurrecciones de la India pudieron ser sofocadas por la rapidez con que las tropas desde Malta o de Gibraltar se movilizaban camino de Oriente. Fue entonces cuando el gabinete de Disraeli, con una visión mucho más práctica, intentó subsanar el error que había cometido el primer ministro Palmerston. Y así, en 1875, el Jodaib, incapaz de hacer frente al pago de los intereses de su deuda, vendió sus acciones a Gran Bretaña, que se hizo con el 44% del capital social de la Compañía del Canal de Suez, explotadora del mismo. Tan solo 3 años después, Gran Bretaña ocupaba la isla de Chipre con el consentimiento de Turquía en agradecimiento por la ayuda para evitar el desembarco del imperio. No era esta la primera vez que Gran Bretaña lograba un golpe de gran efecto, pues a lo largo del siglo XVIII y XIX había preparado muy bien el camino para conseguir y conservar su hegemonía marítima y comercial, saltando sobre Gibraltar, sobre Malta, sobre Chipre y, por último, sobre Egipto. La primera en la embocadura del mar, la segunda al pasar de la cuenca occidental al oriental, la tercera en pleno mar de Levante y, por último, en el mismo lugar donde era preciso tomar la primera ruta marítima para hacer un transbordo terrestre, continuar por el Mar Rojo en Oriente y en un más rápido acercamiento hacia lo que era la India. Con esto la revalorización de Gibraltar fue inmediata y con ello pues se alejaban las posibilidades de nuestro país de recuperar el peñón. Con esta nueva sucesión se alejaban las posibilidades de la recuperación, pues el Mediterráneo se convertía en una de las rutas de navegación más importantes del mundo, que lo sigue siendo,
cuyas dos puertas se hallaban dominadas por Inglaterra, Gibraltar y Suez, que no estaba ya a partir de entonces dispuesta a ceder. Durante unos años los problemas internos de nuestro país obligaron al gobierno a centrar su mirada en la política interior, dejando la cuestión de Gibraltar para circunstancias menos adversas. La polémica se volvió a suscitar en 1879, como hemos visto, con todo lo que eran las cuestiones que aparecen en la prensa británica, refiriéndose a los artículos que también se estaban publicando en la prensa española, y se replanteó la posibilidad de un intercambio. Los periódicos de nuestro país, muy sensibilizados con los intereses de nuestro país en Marruecos, denunciaban la fortificación que los británicos estaban llevando a cabo en Tánger, con una única manera de asegurar la devolución de la gran suma de dinero que les adeudaba Marruecos por la guerra del 60 contra España. El periódico The Times, al hilo de lo denunciado, recogía en un artículo los argumentos de aquellos españoles que estaban a favor de la devolución de Gibraltar a cambio de Ceuta y que aseguraban que la plaza no era tan inexpugnable como los británicos hacían creer, mientras que con Ceuta y Tánger en manos británicas la posición de Inglaterra en el estrecho sería 100 veces más ventajosa de lo que era en el presente. Por otro lado, eliminando el único escollo que separaba a británicos y españoles, aquellos podían asegurar al sultán Muley Hassan que Francia no ampliaría sus colonias argentinas a costa de Marruecos, manteniéndose el equilibrio que tanto se deseaba en el norte de África. Por supuesto, y no sabemos de quién partió este otro argumento, el sultán solo consentiría en que Tánger y Ceuta fueran británicas si España le cedía Melilla y cualquier otra plaza o territorio que poseyera en el norte de Marruecos, con lo que los británicos saldrían ganando, pues de un único golpe habrían eliminado el problema de Gibraltar y a los españoles de todo el norte de África, lo que obligaba al sultán de Marruecos a depender exclusivamente de los británicos para contrarrestar el expansionismo francés. Es innegable que los periódicos británicos apoyaban el intercambio de Gibraltar cuando la situación y los intereses favorecían a Gran Bretaña. El comienzo de la hegemonía continental alemana obligaba a los británicos a reforzar su hegemonía marítima y si esto pasaba por la devolución de Gibraltar para obtener una posición mejor, ¿por qué se iban a oponer? Sin embargo, cuando nuestro país proponía la retrocesión de Gibraltar y esto implicaba ventajas sustanciales, la prensa consideraba el intercambio como algo disparatado, creando, como ya hemos visto, una corriente de opinión contraria. Aquí es donde he titulado esto de los nuevos desvaríos políticos, porque se pensó cambiar Gibraltar por Ibiza, por Ceuta y alguno por algunas Islas Canarias. Nuevamente la cuestión de Gibraltar fue reconducida pasando de la polémica de las páginas de los periódicos a la política. Un disgusto de Gladstone en respuesta a otro de Salisbury dio pie en el año 1880 a que el Solicitor General británico denunciara a Gladstone por haber intentado desprenderse del peñón durante sus años en el poder, los cuales habían sido de 1868 a 1874. Las acusaciones que inmediatamente negó el líder del Partido Radical. No obstante, estas denuncias iban encaminadas a provocar la desestabilización en su partido en una época electoral, culpándole de tener intenciones de desmembrar el imperio británico y de estar a favor de la retrocesión de Gibraltar. En nuestro país, mientras, se organizó una suscripción nacional para recaudar dinero y comprar Gibraltar a los británicos. El promotor de esta descabellada idea fue José Campo Pérez, marqués de Campo, quien para dar ejemplo aportó la cantidad inicial de 20 millones de reales. A pesar de lo insensato de esta propuesta, el teniente de infantería Ignacio Ardenaz aseguraba que sólo había 3 medios posibles para recuperar la roca, y en uno de ellos coincidía con el marqués de Campo. Primero, reconquistarlo por medio de las armas. Segundo, por medio de la diplomacia o de la venta. O tercero, reduciendo a la nada a Gibraltar por medio del engrandecimiento de Ceuta y Algeciras
y otros puntos importantes del estrecho. Resulta evidente lo descabellado de las dos primeras propuestas por la falta de realismo y por el desconocimiento de la política internacional que ello implicaba. Por un lado, nuestro país no estaba en condiciones de afrontar un esfuerzo bélico en una época en la que buscaba mantener al margen de conflictos europeos y aliados que defendieran sus derechos de Marruecos y de América. Un intento militar de recuperar Gibraltar habría dado pie a Gran Bretaña para invadir las posesiones españolas en el norte de África y alejado toda posibilidad de una futura alianza, pero aún mucho menos podría plantearse la recuperación de Gibraltar por la compra, como podría arriesgar nuestro país a alcanzar las grandes sumas de dinero que se requerían en el caso de que Gran Bretaña estuviera dispuesta a venderla, que no lo estaba. Nuestro país estaba empobrecido, no solo necesitaba de capital extranjero para poder mantener la industrialización que había iniciado a mediados de siglo, sino que además adeudaba préstamos e intereses, y encima la mayoría a Gran Bretaña. Si ésta exigiera el pago de esa deuda, el Estado español se vería en un serio aprieto cercano a la bancarrota. Y por otro lado, si en vez de dinero Gran Bretaña prefiriera otro territorio, España solo había estado, bastaba entonces con haberle cedido Ceuta, pero con las reservas y con las dificultades que ya mostraron en su día Merry y Colón y el propio O'Donnell, plantear la cuestión de Gibraltar una vez más era demostrar la impotencia de España y la falta de recursos. Una cuestión sobre los límites de Gibraltar, suscitada nuevamente ese enfrentamiento entre británicos y españoles, y permitió que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Palacio del Senado se tratara de la política exterior y se interpelara al gobierno más que por los asuntos de límites, por la recuperación de Gibraltar. Cualquier ocasión era buena para tal reivindicación, y esto ocurrió en la sesión del 24 de abril de 1882 en el Palacio del Senado. Don Emilio Alcalá Galiano y Valencia, conde de Casa Valencia, rogó al marqués de la Vega Armijo, ministro de Estado, que procurara obtener lo más rápidamente posible Gibraltar, aun cuando sea cambiándola por Ibiza o por las islas que tenemos en el Golfo de Guinea, Fernando Po, Annobán y Corisco, o por cualquiera de los pedazos del archipiélago filipino, pues según su parecer, más patria, más pedazos del corazón de nuestro país, más cabeza de nuestra nacionalidad en Gibraltar que una isla de 7 leguas de largo por 4 de ancho, que no es fértil, es en verdad ni interesante por sus dos puestos, puesto que no representa esa tan necesaria a nuestra honra, a nuestra defensa y a la utilidad de nuestros comercios. Estamos hablando de las islas de Guinea Ecuatorial, que son Annobón y Bioko, está dividido donde está Malabo, donde está la actual capital de Guinea Ecuatorial. 2 días después de haberse pronunciado estas palabras, el diputado a Cortes por Baleares se dirigió al ministro de Estado para volver sobre la cuestión, asegurando que ni Ibiza ni ninguna de las otras que formaban la provincia de las Islas Baleares consentirían nunca ni se prestarán jamás a ser objeto de ninguna clase de compensaciones territoriales, sean cuales fueran las exigencias de la política o las combinaciones de la diplomacia, y aunque todos los habitantes de las islas deseaban tanto como el resto de los ciudadanos de peninsulares la devolución de Gibraltar, ninguno consentiría ni tolerará que el agravio hecho un día a nuestro país se intentara reparar infiriéndole otra injuria que no sería menos grave ni menos dificultosa. La cuestión sobre la cesión de otra parte del territorio fue declarada en esa misma sesión por el ministro de Estado, quien aseguró que nadie había pensado jamás en cambiar ni esa ni ninguna otra porción de nuestro territorio por nada de lo cual aquel señor suponía. Para Vega Armijo esta insinuación había sido fruto de una acalorada exposición del senador
con grandes sentimientos patrióticos. La conclusión directa que podemos extraer de todo este asunto es que, puesto que nuestro país no cedería ninguna parte de su territorio nacional, y esto incluía Ceuta, Melilla y sus colonias, y militarmente no estaba preparada ni capacitada para intentar una maniobra armada sobre la roca, no había ninguna otra forma, al menos de momento, de lograr que se volviera a poner la bandera de nuestro país en Gibraltar. Por otra parte, ¿qué tenía Gibraltar que hacía que políticos tan sensatos planteasen su recuperación de una manera tan irracional? ¿Era realmente su recuperación una cuestión de interés nacional o eso era una cuestión de honor político? Muchas veces esto es lo que pasa, porque aunque la devolución de Gibraltar a nuestro país había sido durante toda esa centuria considerada seriamente en Gran Bretaña, a partir de la publicación de 1882 de un folleto de Warren titulado ¿Is Gibraltar worth keeping?, algunos políticos británicos empezaron a considerar la posibilidad de un intercambio. Sin embargo, no tardó mucho el gabinete británico en acabar con las esperanzas de nuestro país. Y aunque los políticos británicos hubieran considerado en algún momento el intercambio de Gibraltar por Ceuta, el tiempo había jugado a favor de nosotros. Alrededor del presidio se había estado asentando una población completamente hispánica, con grandes intereses comerciales en la zona y con mucho, vamos a decirlo, con mucho grado de patriotismo que difícilmente hubieran aceptado estar bajo control británico. Y durante algunos años fue numerosa la literatura acerca de la devolución de Gibraltar, pero lo cierto fue que el Foreign Office nunca hizo propuesta alguna. Es más, siempre que la oposición preguntaba al gobierno, negó que hubiera cualquier tipo de negociación. Y el gabinete tampoco encontró la forma de obtener satisfacción. Por otro lado, los intereses de nuestro país seguían puestos en Marruecos y esto significaba la necesidad de estrechar lazos con aquellas potencias que garantizaran la integridad de nuestro país. Y la aproximación a Gran Bretaña, Francia o Prusia se hacía cada vez más necesaria como único camino para salir del aislamiento en el que se había sumergido desde 1875 y que había quedado patente en el Congreso de Berlín de 1884 a 1885, en donde nuestro país, a pesar de tener intereses en África, quedó fuera del reparto de la que las grandes potencias hicieron de este continente. A partir de 1886, Segismundo Moret, ministro de Estado en el gobierno de Sagasta, modeló las líneas de una política exterior española, en un intento de rectificar la política neutralista de Cánovas del Castillo que había conducido a nuestro país al ostracismo. Establecer una vía de información de ida y vuelta entre los diplomáticos y el ministerio se hacía esencial para preparar con antelación las acciones exteriores en todos aquellos puntos en los que pudiera estar en juego directa o indirectamente nuestros intereses. Aunque Gibraltar nunca fue abandonado como objetivo de la política exterior, la cuestión se minimizó dentro de lo que empezaba a considerarse un área de interés para la seguridad de nuestro país, un interés geoestratégico. La cuestión de Marruecos, donde Gibraltar se convirtió en un obstáculo para la extensión, se convertiría en un obstáculo para la extensión del dominio español en el norte de África y para la fortificación de las costas, ambas a orillas del Mediterráneo, entre la oposición de los británicos a África y al Mediterráneo, que no solo interesaban a Francia, a España o Italia como países ribereños, sino también a Alemania o a Gran Bretaña, cuyas líneas de actuación fueron muy bien definidas por Lord Salisbury, jefe del gabinete y secretario del Foreign Office. El control del Mediterráneo era el eje principal de la política expansionista británica. Abandonado definitivamente el continente americano en favor de Estados Unidos, el Mediterráneo se convirtió en el camino más importante para poder desarrollar su capacidad imperialista. Pero además, a medida que los diferentes países europeos se iban repartiendo África,
se iban generando nuevos intereses y nuevas fricciones, y el potencial naval británico le aseguraba parte de la defensa de sus posesiones, pero también era consciente de la necesidad de puertos seguros que jalonaron la ruta que iba de las islas británicas hacia África y hacia Oriente, y la debilidad de Gibraltar y su pérdida de valor se cuestionaban cada vez más. Sin embargo, las campañas periodísticas impedían crear una información favorable al canje. Desde las páginas del Mornington Post se rechazaba cualquier intercambio sobre Gibraltar. Los políticos hicieron una grandísima campaña defendiendo lo que era el mantenimiento de lo que era el peñón a toda costa. Y aunque a veces se oían voces de ceder alguna isla o cambiarla por alguna isla de Canarias, pues siempre se pensó en que había que resistir con el peñón siendo británico para que se defendieran los intereses británicos y para que ese conducto que iba a ser el mar Mediterráneo con el canal de Suez sirviese para control y envío de tropas a África, a la India y, no nos olvidemos, también a Australia. Y hasta aquí nos ha traído Historia con Sentido, hoy con los desvaríos sobre Gibraltar. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.